Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Izquierdo, soy coordinador de oncología de Internet Hub y el día de hoy, en este video, vamos a tratar el tema de cáncer de mama. Para ello, vamos a empezar hablando sobre la tabla de contenidos. Lo he dividido este tema en 8 segmentos. Los dos primeros son más que todo generalidades de anatomía y fisiología de la mama, para que quede bien claro la parte anatómica y fisiológica, para que finalmente se pueda entender la fisiología, ¿no? Entonces, dentro de la anatomía, tenemos que hablar de la anatomía macroscópica. Vamos a hablar sobre los planos de la mama. Aquí vemos el primer plano, que es la piel, y el segundo plano, que es el tejido de sostén. Dentro del tejido de sostén tenemos la grasa y los ligamentos. Estos ligamentos se llaman ligamentos de Cooper. Están bien adheridos a la piel, y cuando hay un tumor o una masa que está creciendo en la parte glandular de la mama, estos ligamentos se retraen por el efecto de masa del tumor, y a la vez retraen la piel y se puede originar el signo, este famoso signo de la piel en naranja, ¿no? Más abajo, en el otro segmento, vamos a hablar sobre la parte de la parte parenquimal de la mama, o la parte glandular. Entonces, aquí tenemos en primer lugar, que la mama se va a componer de 15 a 20 lóbulos, ¿ya? Entonces, cada lóbulo está unido a su conducto lactífero, y del conducto lactífero sale un seno lactífero, y finalmente otro conducto lactífero que va a llevar hacia el pezón. Aquí tenemos que hablar sobre la división de la mama, de la parte parenquimal, en que se divide en 4 cuadrantes, y si vemos la parte externa de la mama, vamos a observar que va a tener un mayor contenido glandular. Como tiene un mayor contenido glandular, va a tener una mayor probabilidad de que aparezca cáncer de mama en esa zona. Entonces, esta zona externa se va a llamar ducto o conducto axilar, y va a ser muy importante porque el 55 al 65% de los cánceres de mama se van a originar en esa zona. Ahora, tenemos que hablar también sobre la metástasis. Para entender la metástasis, tenemos que hablar sobre la circulación linfática. En la mama tenemos dos tipos de circulación linfática: una circulación linfática clásica y una circulación linfática opcional o aditiva, o podría ser alternativa, ¿no? Entonces, en la clásica, vemos que los vasos linfáticos de la mama van a drenar hacia un ganglio, este ganglio llamado ganglio centinela, o también llamado ganglio axilar. Es un grupo de ganglios donde se va a recibir alrededor del 80% del drenaje linfático de la mama. Estos ganglios siempre tienen que ser observados y dar información de estos ganglios en el cáncer de mama, sea por biopsia, sea clínicamente, o sea también ecográficamente. El otro mecanismo por el cual se puede dar la circulación linfática de la mama es la parte alternativa, en donde tenemos el plexo de Zapey. En el plexo de Zapey, ubicado alrededor de la areola de la mama o alrededor del pezón de la mama, vemos que estos vasos linfáticos del plexo de Zapey pueden drenar a diferentes ganglios, pero van a ser ganglios lejanos a la mama, como son los ganglios mamarios externos, los internos, los subclaviculares, o también los axilares de la mama contralateral. Es así que si hay un tumor creciendo en la zona de la areola, del pezón, vamos a tener mayor probabilidad de que haya una metástasis temprana, por este mecanismo que he explicado, que puede haber una diseminación más lejana, ¿no? Otro mecanismo por el cual también hay una metástasis es la parte circulatoria, ¿no? O sanguínea, ¿no? Entonces tenemos dos mecanismos de metástasis: acordarse, la linfática y también la sanguínea. Ahora, para la parte microscópica o la anatomía microscópica, tenemos que entender o tener muy en claro la unidad ducto lobulillar terminal. Es porque aquí se va a originar todos los tipos de cánceres, se van a originar en las unidades ducto lobulillar terminales de la mama, o la mayoría de ellos, ¿no?
tenemos que entender su composición. Se compone de un conducto extralobulillar y también de un lobulillo. Dentro del lobulillo vamos a tener conductos intralobulillares y también el estroma intralobulillar, y también vamos a tener los acinos, donde se fabrica la leche. Es así que si, por ejemplo, en nuestra clasificación más que todo histopatológica hablamos de carcinoma lobulillar, vamos a entender como un cáncer que se va a originar en las partes lobulillares, las partes lobulillares, ¿no? Si hablamos de un cáncer ductal, en los ductos extralobulillares, y si hablamos de un por ejemplo, tumores benignos, más que todo va a estar involucrados el estroma lobulillar, ¿no? Ahora, dentro de la fisiología tenemos que tener en cuenta dos puntos muy importantes para entender por qué la mama es susceptible al cáncer, porque hay mucha frecuencia de cáncer de mama. Entonces, el primer punto importante es que la mama va a terminar su desarrollo y su diferenciación en la gestación. Entonces, un epitelio que no está bien diferenciado, que no está bien desarrollado, va a ser más susceptible a que haya estas displasias, ¿no? Entonces, por eso que hay un aumento en la frecuencia de cáncer de mama. El otro punto importante es tiene que ver con los ciclos ováricos de la mujer. Si dividimos, por ejemplo, en el grupo de mujeres en premenopáusicas y posmenopáusicas, vamos a ver que en el grupo de premenopáusicas tenemos los ciclos ováricos, los ciclos ovulatorios que van a ocurrir cada mes. Y dentro de estos ciclos ovulatorios vamos a tener fases, ¿no? Una de esas fases va a ser la fase lútea. En la fase lútea nosotros tenemos una exacerbación de hormonas, más que todo progesteronas, pero también estrógenos. Dentro de esta fase lútea, vamos a tener que la acumulación de hormonas, tanto estrógeno y progesterona, va a estimular el epitelio glandular de la mama y va a hacer que prolifere, va a proliferar. Terminada esta fase lútea, este epitelio va a morir por apoptosis. Entonces va a haber un estrés epitelial, va a haber fase lútea, proliferación de epitelio, luego apoptosis, proliferación de epitelio, luego apoptosis. Entonces un estrés epitelial, ¿no? Por estas hormonas. Ahora, en la parte posmenopáusica o en las mujeres posmenopáusicas no hay estas hormonas, ¿no? O no hay esta estimulación ovulatoria, ¿no? Sin embargo, va a haber tejido, más que todo musculoesquelético, o también el tejido en la grasa. En predominancia de la grasa va a haber una enzima llamada aromatasa que va a convertir los andrógenos en estrioles, ¿no? Un tipo de estrógeno. Este estrógeno va a estimular también la proliferación del tejido de la mama. Entonces va a ser como si en la edad postmenopáusica la mama va a también tener este estrés epitelial, ¿no? Que tiene la premenopausia, pero va a tener este estrés epitelial sin control, va a estar constantemente estimulando al epitelio de la mama. Muy aparte, que va a ocurrir acá un evento importante, que cuando hay un aumento de estrógenos, hacen un feedback negativo con sus receptores. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando hay estrógenos estimulando el epitelio glandular, estos estrógenos van a mandar señales al núcleo y van a disminuir los receptores que están en el epitelio glandular. Entonces, como no hay fases ovulatorias, como no hay ovulación, no va a haber este feedback negativo, entonces va a haber un aumento de receptores de estrógeno, va a haber mayor susceptibilidad a los estrógenos, la aromatasa va a convertir a andrógenos a estrioles y va a estar constantemente estimulando la proliferación de la mama. Ahora, ya en la parte epidemiológica, nosotros vamos a tener que
en la incidencia de mujeres en el 2022 tenemos que el cáncer de mama es el primero en ser en frecuencia de diagnóstico y también el primero en mortalidad en las mujeres en el 2022, ¿no? Ahora, en la incidencia de nuevos casos en ambos sexos solo está por debajo del cáncer de pulmón, y también la mortalidad vemos que es alta, ¿no? Aquí otro punto importante de hablar de la epidemiología es tener en cuenta que en cáncer de mama es más prevalente en las mujeres postmenopáusicas, ¿no? Por este efecto de la aromatasa y todo eso, es más prevalente en mujeres postmenopáusicas. Alrededor del 50% de los diagnósticos se dan a esta etapa. Ahora, hemos hablado sobre la epidemiología y tenemos que hablar sobre los factores de riesgo, porque estos factores de riesgo nos van a orientar a un diagnóstico, ¿no? Vamos a agrupar los factores de riesgo en individuales, hormonales y genéticos. Dentro de los individuales, obviamente está el sexo femenino como principal factor de riesgo, la edad avanzada también, postmenopáusicas, los antecedentes en familiares de primer grado, mamá, hija también, antecedentes de patología benigna de mama, generalmente las que generan atipia, como los fibroadenomas, los fibroquistes. Los hormonales están los endógenos y también se pueden agrupar en endógenos o exógenos. Entonces, dentro de los endógenos tenemos las nulíparas o primer embarazo mayor de 35, la ausencia de lactancia materna, la menarquia temprana, menopausia tardía. Estos tres están englobando este factor de estrés epitelial, ¿no? Porque al haber mayor cantidad de ciclos ovulatorios, está habiendo este pico de hormonas, va a haber proliferación epitelial, apoptosis, todo lo que hemos hablado, entonces va a haber este estrés epitelial, ¿no? Dentro de la obesidad, el factor de la aromatasa, ¿no? Entonces, dentro de los exógenos, la terapia de reemplazo hormonal, específicamente es las que no son contrapuestas, ¿no? Entonces, terapia de reemplazo hormonal solo con estrógenos tiene más chance, ¿no?, de ser un factor de riesgo. Los anticonceptivos hormonales, los combinados específicamente. Y ahora pasemos a los genéticos. Los genéticos se considera que dan alrededor del 10%, originan el 10% de cánceres invasivos. En ellos podemos ubicarnos dos grupos, unas que son mutaciones de genes supresores de tumores. Ahí está el BRCA1 y el BRCA2. Aquí nos vamos a detener un momento, hablar sobre este gen muy importante que va a dar hacia una proteína, que es la proteína BRCA1, BRCA2, que va a haber un control que va a ser un control de la proliferación del epitelio, ¿no? Y con ello suprime los tumores, ¿no? Entonces, otra característica importante es que el BRCA1 y BRCA2 tienen una penetrancia incompleta. Quiere decir que si algún paciente se le encuentra mutado el BRCA1, el BRCA2, esta mutación, no todos los pacientes van a hacer cáncer de mama, ¿no? Va a ser un factor de riesgo, ¿no? No necesariamente va a ir a cáncer de mama. Otra característica, además de la penetrancia incompleta, es que es de herencia autosómica dominante de la línea germinal. Y también recordemos que el BRCA1 se va a asociar a cáncer de ovario y el BRCA2 se va a asociar a cáncer de mama en hombres y también a cáncer de páncreas. Pueden haber mutaciones en otros genes supresores de tumores y las condiciones genéticas. Hablamos del síndrome de Li-Fraumani, el síndrome de Cowden también. Entonces, empezando sobre el síndrome de Li-Fraumani, tenemos la alteración del P53. Para recordar este síndrome de Li-Fraumani, podemos recordar la memotecnia blast, en donde tenemos que B es de brain, tumores del cerebro, L de leucemia o linfomas, A de tumores adrenales y S de osteosarcomas. Entonces, recordando esta memotecnia, podemos ver si hay tumores en estos
estos cuatro tipos de tumores a una persona joven, se podría pensar en un síndrome de Li-Fraumeni. El síndrome de Peutz-Jeghers, que es más se orienta a cánceres de origen polipósico, pero también se orienta o se relaciona, es un factor de riesgo para cáncer de mama, como hemos dicho, colon, ovario, endometrio, páncreas, etc. El síndrome de Klinefelter, un síndrome que afecta a hombres porque al tenerlo va a haber mayor chance de hacer un cáncer de mama en hombres, ¿no? Ahora, la clasificación. Para la clasificación tenemos una clasificación histopatológica. Dentro de esta clasificación se tiene que tener dos puntos en claro. Uno es que el 90% de los cánceres en la mama va a ser los adenocarcinomas, porque va a afectar a la parte glandular, ¿no? Dentro del 10% están, por ejemplo, los sarcomas. Y otro término que se tiene que recordar es la diferenciación entre in situ e invasivo, ¿no? ¿Qué quiere decir in situ? Que no ha pasado la membrana basal, no se va a encontrar en el estroma, las células neoplásicas, mientras que invasivo es que pasa la membrana basal, se encuentra en el estroma, ¿no? Entonces, es así que podemos diferenciar en carcinoma ductal in situ. Dentro del carcinoma ductal in situ, como hemos dicho, en la parte anatómica microscópica son, como dice ductal, son células neoplásicas dentro del lumen ductal. Estas células neoplásicas dentro del lumen ductal van a caracterizarse por originar necrosis, muchas veces centrales. Estas necrosis centrales se calcifican, estas microcalcificaciones se agrupan y se van a ver en la mamografía, ¿no? Aquí también tenemos muchos tipos de carcinomas ductales in situ. Sin embargo, el que está aquí en la imagen es el tipo comedón, en donde tenemos esta típica característica de una necrosis central, ¿no? Ahora, el carcinoma lobulillar in situ es un tipo de cáncer de mama en donde se originan de las unidades ductolobulares terminales, en la parte más que todo lobulillar, como dijimos. No se ve necrosis, por ende no se va a ver en la mamografía, y tiene un marcador tumoral que es la decaderina, ¿no? Va a estar disminuida, que es esta proteína de adhesión entre epitelios que van a estar disminuidas. Acá tenemos que parar un momento y explicar que el carcinoma lobulillar in situ tiene características especiales. Como no se va a ver en la mamografía, generalmente este tipo de cáncer de mama se va a diagnosticar mediante biopsias, pero una biopsia que se ha hecho por otra patología, no es un hallazgo incidental. Y muchas veces en las diferentes bibliografías, este carcinoma lobulillar in situ lo van a considerar hasta una lesión premaligna, porque no aumenta la mortalidad en la mujer, sino aumenta el factor de riesgo de hacer un cáncer invasivo. Además, es por ello que muchas veces cuando se encuentra carcinoma lobulillar in situ en las mujeres, se hace una mastectomía profiláctica y se le da tamoxifeno también. Este carcinoma lobulillar in situ también tiene una característica especial, ¿no? Es multifocal y es multilateral, o sea, puede estar en las dos mamas, y también en una sola mama puede tener distintos focos neoplásicos, ¿no? Ahora, el carcinoma ductal invasivo es el tipo invasivo más común. Alrededor del 80% de los cánceres son ductales invasivos, cánceres invasivos me refiero. Va a originar una reacción fibrótica que van a ser vistos en la mamografía, ¿no? En la imagen se puede ver estas células, que las vamos a llamar células ductales, porque son tan grandes que parecen ductos, ¿no? Se pueden ver aquí en el carcinoma ductal invasivo. Ahora, el carcinoma lobulillar invasivo
es el 10% de los cánceres invasivos, son también multifocales, también se pueden originar en las dos mamas a la vez y también tienen menos ecaderina como un marcador tumoral. Como tiene menos ecaderina, en la histopatología, como la ecaderina es una proteína de anclaje entre epitelios, en la histopatología se va a ver esta separación. Este es un patrón muy característico de este tipo de cáncer, el patrón en fila, en donde tenemos células separadas entre sí y en fila, ¿no? Ahora, la clínica. En la clínica, más que todo, se observa que los cánceres de mama son asintomáticos en su mayoría, por eso es que se detectan de repente en screening. Pero si viene una paciente con alguna clínica, va a ser de un crecimiento locorregional principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cáncer de mama se comporta como un cáncer que primero invade zonas que están próximas a la mama, ganglios, piel, etcétera, y luego se va a ir a metástasis a distancia, ¿no? Entonces, principalmente va a haber una masa palpable. Las masas palpables, como hemos dicho, generalmente es la parte súper externa, pero si encontramos masas palpables en otras zonas, por ejemplo, en la media superior o en la parte medial pero inferior, si encontramos en la parte medial superior, hay un correlato con la metástasis. Se dice que hay mayor chance que haya metástasis en los pulmones. Si lo encontramos en la parte inferior, hay más chance que haya una metástasis al hígado. Y bueno, si lo encontramos en las partes externas, la mayor chance lo tienen los ganglios no axilares. Y también para que se palpe una masa, un crecimiento tumoral en la mama, tiene que el tumor ya ser más de 1 centímetro. También vemos un crecimiento locorregional, pero de estadios más avanzados, como son las retracciones de la piel, la retracción del pezón, etc., ¿no? Las adenopatías también son un punto muy importante. Ya encontrar adenopatías ya le posiciona en un estadio 3 a 4 del cáncer de mama. Las metástasis a distancia, principalmente en frecuencia, primero tenemos el pulmón, segundo el hueso, tercero en el hígado y cuarto en el cerebro. La mama también recibe metástasis de otros sitios, principalmente de melanomas, linfomas y de la mama contralateral, ¿no? Y las metástasis regionales, como hemos dicho, el ganglio principalmente, ¿no? Ahora, nos hemos ubicado en la parte de clasificación histopatológica anteriormente. Ahora nos vamos a ubicar en otro tipo de clasificación, una clasificación clínica, en donde tenemos la enfermedad de Payet y la enfermedad inflamatoria de la mama. La enfermedad de Payet es una variante clínica donde va a haber afectados el pezón o la areola o los conductos lactíferos. ¿Y por quién va a ser originado la enfermedad de Payet? Puede ser originado por un carcinoma ductal invasivo o un carcinoma ductal in situ. En la clínica se va a ver este pezón eritematoso. Muchas veces puede ser una úlcera sangrante, eritematoso, hay picazón también. Y el diagnóstico se va a hacer por biopsia, donde se va a encontrar estas células llamadas células de Payet, ¿no? Ahora, la enfermedad inflamatoria de la mama es una variante rara, pero muy peligrosa, porque ya nos posiciona en un estadio muy, muy avanzado, un estadio T4D. Mayormente esta variante clínica
No se asocia con algún tipo de cáncer en particular. Cualquier cáncer avanzado podría darnos esta enfermedad inflamatoria de mama, donde ya hay afectación de la piel, inflamación, cambios de coloración y el típico signo de la piel en naranja, ¿no? También puede haber dolor. Aquí ya aparece el dolor, ¿no? Y muchas veces es confundido con su otro diagnóstico diferencial, que es la mastitis. Ahora, hablando de diagnósticos, nosotros podemos dar con un diagnóstico de cáncer de mama por dos vías, una vía de screening y otra vía clínica, ¿no? La vía de screening es una persona alrededor de los 50 años en promedio que viene para hacerse su screening de cáncer con una mamografía sin clínica y se le encuentra lesiones, ¿no?, en las imágenes. Entonces, para entender lo que es el screening, tenemos que ver o entender que mayormente alrededor de los 25 años, una mujer debería hacerse un control de sus factores de riesgo de cáncer de mama. Estos factores de riesgo de cáncer de mama son puestos en una calculadora de factores de riesgo y se saca porcentajes, ¿no? Promedio, moderado, alto. Promedio es que tiene más o menos el 15% de hacer cáncer de mama en toda su vida. Moderado es que tiene 15 a 20% de hacer cáncer de mama y alto es más de 20%, ¿no? Entonces, si es promedio, se le hace una mamografía anual o cada 2 años alrededor de los 40 años. Aquí hay que tener un punto bien claro, es que la mamografía va a aumentar su sensibilidad a mayor edad tenga la paciente. Entonces, alrededor de los 40 años, la mamografía todavía no tiene la sensibilidad adecuada para hacer un buen screening de cáncer de mama. Entonces, muchas veces va a dar falsos positivos. Entonces, eso se tiene que informar a la paciente, ¿no? Y ya a los 50 años o mayores de 50 años, ya se tiene una buena sensibilidad. Entonces, se considera que 50 años es un buen inicio, ¿no?, de screening de cáncer de mama, una mamografía principalmente. Moderado es que si ha tenido generalmente el paciente, ¿no?, un familiar con cáncer de mama, se haga el tamizaje con una mamografía 10 años antes de que ocurra el cáncer de mama en el familiar. Si el familiar tuvo 45, a los 35 empieza el paciente a hacerse su screening, ¿no? Alto, tenemos pacientes ahí son los pacientes que tienen mutaciones, ¿no? Generalmente los que tienen mutaciones BRCA1, BRCA2, Infrahumani, Coden, Peutz-Jeghers, etc. Ellos van a ser pacientes de alto riesgo. Entonces se le hace una resonancia magnética desde los 25 a 29 años cada año. Y mayores de 30 se le complementa la resonancia magnética con mamografía. Y dentro de esto podemos ver que si hay alteraciones en el screening, principalmente BRAF 4 o 5, ya se le hace una biopsia. Entonces, tenemos que hablar de los BRAFs, ¿no? Los BRAFs son patrones que nos orientan a lesiones tumorales, ¿no? Si tenemos un BRAF 0, es una imagen que no es evaluable. Muchas veces han sido mal tomadas, no se puede evaluar. El 1 es una mama normal, sin ningún tumor benigno maligno. El 2 es generalmente una lesión benigna. Y el 3 es una lesión vista en mamografía, resonancia, etcétera, que tiene alrededor de menos del 4% de que sea maligna, ¿no? Entonces, a esas personas que tienen un BRAF 3 se le hace un control a los 6 meses, ¿no? Ahora, si es un 4 o 5, ya es más probable, como el 94% de que sea. Si es 5, ya tiene el 94% de que sea una lesión que nos explique un cáncer de mama, ¿no? Entonces, 4 o 5 se le hace una biopsia, perdón. Ahora, el 6, el BRAF 6 ya es una lesión a una mama, vista en una mama que ya sabemos que tiene cáncer de mama, ¿no? Viene para control, podría decirse.
Ahora, las biopsias. Si ya se encontró BRAF 4 o 5, las biopsias, hay biopsias guiadas por estereotaxia y biopsias por ecografía. Si hay una mamografía con microcalcificaciones y sin masa, se hace una biopsia guiada por estereotaxia. ¿Qué quiere decir sin masa? Que estas microcalcificaciones no están agrupadas. Entonces tiene que hacer una biopsia guiada por estereotaxia. Se va a tomar una eco si hay una mamografía con microcalcificaciones y hay masa. Y se le va a hacer una biopsia guiada por ecografía si se ve en la eco, ¿no? Si no se ve en la eco ni en la mamografía, pero sí en la resonancia magnética, se va a hacer una biopsia guiada por resonancia magnética, ¿no? Ahora, si la paciente viene con una masa palpable, con telorrea sanguinolenta, con clínica, nosotros vamos a agrupar a la paciente, ya no... Bien, también tenemos que ver sus factores de riesgo porque nos va a orientar a un diagnóstico, pero ya no agrupándolos en porcentajes de riesgo, ¿no? Vamos a ver su edad. Si es menores de 30, una ecografía estaría bien, porque la mamografía aún no tiene su sensibilidad adecuada. Una ecografía, si encontramos BRAF 4 o 5, hacemos una mamografía y luego hacemos un correlato con ambas, ¿no? 30 en 39, una eco más mamografía sería lo correcto. Y una mayor de 40 ya se le hace la mamografía. Y a todos estos generalmente se le toma una ecografía sí o sí, si se encuentra una BRAF 4 o 5, ¿no? Que son lesiones que nos orientan a lesiones cancerígenas. Entonces se le hace una ecografía. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué biopsia le vamos a tomar. Porque la biopsia guiada por estereotaxia tiene alta sensibilidad, pero es más cruenta, más cruenta para la mujer, ¿no? Y además la guiada por ecografía es mucho más fácil, mucho más rápida. Entonces, si se ve en la eco, entonces una biopsia core guiada por ecografía estaría bien. Si no se ve en la eco, pero sí en la mamografía, una biopsia guiada por estereotaxia, ¿no? Ahora, el tratamiento. El tratamiento se tiene que tener en consideración el estadio del tumor, el grado del tumor, el estado de los receptores del tumor y la preferencia del paciente. Entonces, hablando sobre los estados de los receptores, tenemos que hacer una clasificación según la inmunohistoquímica. Entonces, según la inmunohistoquímica, el cáncer de mama se puede dividir en fenotipos: luminal A, B, HER2 simple y triple negativo o basal. En luminal A, los receptores estrogénicos y progesterona van a ser positivos, el HER2 va a ser negativo, el Ki67 menos del 20%. Ki67 es un marcador tumoral de tasa de proliferación celular. A mayor tasa, mayor agresividad del tumor. HER2, glicoproteína de membrana que tiene actividad tirosina quinasa. También aumenta la agresividad si tiene este marcador, ¿no? Luminal B, cuando tenemos receptores estrogénicos positivos, progesterona positivo o negativo, sin embargo aquí vamos a tener un alto en donde en alguna literatura el luminal B se va a dividir en luminal B HER2 positivo y luminal B HER2 negativo. Si tenemos luminal B HER2 positivo, vamos a tener receptores estrogénicos positivos, progesterona positivo o negativo y HER2 positivo y el Ki67 mayor de 20%. Si tenemos luminal B HER2 negativo, como se ve en la imagen, receptores estrogénicos positivos, receptores progesterona positivo o negativo y HER2 negativo, más del 20% del Ki67. Ahora, el HER2 simple es receptores estrogénicos negativo, progesterona negativo y HER2 positivo nada más. Ahora, el triple negativo o basal, ningún receptor es positivo, ¿no? Para este. Ahora, también tenemos que tener en consideración que hay tratamientos regionales y tratamientos sistémicos. En las regionales tenemos a las cirugías, a las radioterapias y el tratamiento de los ganglios. En las cirugías tenemos la conservadora y la mastectomía. Dentro de la conservadora vamos a tener indicaciones exactas, como son los que el NM de mama no sea metastásico y el carcinoma ductal sea un carcinoma ductal in situ, ¿no?
Y en contraindicaciones tenemos que tener tumores que no haya tumores multifocales. O sea, un lobulillar no podría entrar a una cirugía conservadora, ¿no? Porque pueden ser multifocales. Microcalcificaciones extensas, márgenes quirúrgicos positivos o un cáncer inflamatorio. Entonces, si vemos que ya tomó piel, no se le va a hacer una cirugía conservadora, ¿no? La mastectomía, las indicaciones son NM mayor de 4 o 5 y contraindicaciones para cirugías conservadoras. Entonces, en los puntos de corte para hacer mastectomía, cirugía conservadora en centímetros, se dice que es menos de 3 centímetros podría ser del tumor, podría hacerse una cirugía conservadora. De 3 a 5 ya se opta por una mastectomía, pero podría también, si el tumor no es metastásico, ¿sí? Podría hacerse todavía una cirugía conservadora, ¿no? Pero si más de 5, ya se considera la mastectomía como una primera opción. Ahora, la radioterapia, como un punto principal en radioterapia, siempre es un adyuvante después de la cirugía conservadora de mama. Entonces, cirugía conservadora de mama se le hace a la paciente, luego viene la radioterapia, ¿no? Disección radical de ganglios, se le llama disección radical cuando se saca más de 10 a más ganglios, ¿no? Se hace esto cuando es un cáncer en etapa temprana, pero con más de 3 ganglios positivos, cáncer de mama inflamatorio, o sea que tiene clínica en la piel. Más que todo en esos 2 puntos se le hace una disección radical de ganglios. Ahora, el tratamiento sistémico, tenemos la quimioterapia, que se le da a casi todas las triples negativas si tiene un tamaño mayor de 0.5 centímetros, más aún se le tiene que dar este tratamiento, esta quimioterapia, ¿no? Siempre HER2 positivo, también quimioterapia. Ganglios linfáticos comprometidos, un tamaño de tumor más de 2 centímetros, quimioterapia. La parte endocrina tiene que ver con los receptores hormonales, más que todo el receptor estrogénico. Entonces aquí tenemos que dividir pacientes premenopáusicas y pacientes posmenopáusicas. Premenopáusicas, un modulador de receptores de estrógeno sería lo ideal, un tamoxifeno. Y en pacientes posmenopáusicas, inhibidores de la aromatasa, sea anastrozol o letrozol, es una buena opción. Ahora, una terapia dirigida va hacia los receptores HER2-Neu o HER2-Neu o ERV2, donde se le da el trastuzumab o pertuzumab o ambos, ya que estos son anticuerpos monoclonales contra este receptor, ¿no? ER2. Aquí un punto importante es que tanto el trastuzumab o pertuzumab puede generar miocardiopatía dilatada, por lo que se le tiene que hacer un ecocardio antes de iniciar el tratamiento y durante el tratamiento, ¿no? Para evitar cualquier complicación. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido cáncer de mama y síganos para más videos. Gracias.